Dominicano. Hoy, martes 19 de marzo del año 2002, le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional. Llega por este multimedia de Radio América, Canal 45 UHF. Canal 45 va el sistema de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también en el área metropolitana de Santiago de los Caballeros. En el internet, en hz730.com, en tiempo real. Desde luego, a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y les llega de lunes a viernes en vivo de 11 a 12 meridianos y se retransmite grabado de 12 a 1 todas las noches por esta misma emisora. Les habla el doctor Payananita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Leopoldo. Tenemos algunas noticias lamentables para comenzar el programa. Así es. La primera es que la entrevista con el tenor operático Francisco Casanova tenemos que suspenderla porque en el último momento su madre, que es la tía de mi esposa, está en estado de gravedad muy grave, y él tuvo que suspender la entrevista. Si no es lo inevitable, siempre escapa la voluntad del hombre, ya veremos si es posible reeditar, reconcertar esa entrevista. Bueno, hoy es un aniversario de la batalla del 19 de marzo. Otra fecha memorable de nuestra historia, otra fecha significativa, extraordinariamente significativa, que pasa por debajo de la puerta de la mayoría de los órganos de prensa escrita de este país, con una sola excepción hasta el momento, el periódico Hoy, quien editó este suplemento conmemorando precisamente este acontecimiento que tuvo lugar hace hoy 158 años y que fue el evento que vino a empezar a consolidar la separación, la independencia del pueblo haitiano. Fue la batalla del 19 de marzo de 1844. Esa batalla tuvo lugar, como todos saben, en el río Jura, allá en Asua, la provincia de Asua, en donde se va a conmemorar con actos oficiales, en donde está el presidente de la República y algunos miembros de su gabinete, para presenciar el desfile militar que conmemora esta fecha. En esta batalla se distinguió el nefasto general Pedro Santana, según dice la historia. Otros niegan su participación en esa batalla. A quien no se la discuten es al general Antonio Duverger y a Francisco Soñé y un grupo de bizarros dominicanos que salieron a enfrentarse a las columnas haitianas que se desplazaban hacia la capital de Santo Domingo, que era su objetivo final. Ahí fueron detenidos y rechazados, aunque pudieron aposentarse en la ciudad de Asua, puesto que Santana posteriormente, ese mismo día en la tarde, se retiró hacia Baní, quedando entonces las fuerzas dominicanas comandadas por el general Antonio Duverger a hacerle frente en el número que está un poco más allá de la ciudad de Asua, entre la ciudad de Asua y Baní, y ahí fue donde verdaderamente se le infringió la mayoría de las bajas a las fuerzas haitianas. Conmemoremos dominicanos esta fecha, hoy 19 de marzo. Felicitaciones a la ciudad de Asua, felicitaciones al pueblo dominicano. Parece que la Cancillería también está celebrando la fecha. Aquí la prensa de ayer en la tarde trae este titular: Cancillería pide a las Fuerzas Armadas garantice el libre tránsito de haitianos ilegales. Vamos a conmemorarlo con esa iniciativa. Todo esto es porque supuestamente, como van a darle documentación de identidad como ciudadanos haitianos en los consulados, van a salir de donde están escondidos, ¿no? Y no quieren que les echen mano. Así estamos, así estamos. Quiero decir y acusar recibo de esta invitación que me envía el secretario de Industria y Comercio al acto que tendrá efecto esta noche en el Palacio Nacional a las 8. Dice, con la presencia del señor presidente,
para conocer la estrategia del Consejo Nacional de Competitividad, así como de su organización. Esto supone ser el inicio de la formulación del plan de competitividad. Nosotros vamos a honrar la invitación gentil del secretario con nuestra posición de que no puede haber competitividad donde no hay igualdad de condiciones. Me van a poner a competir un peso pesado con un peso mosca y pedirle competitividad al peso mosca. Me van a pedir que haya competitividad en la industria del acero del Brasil, que no puede entrar a los Estados Unidos, y que sea competitiva en esas condiciones en el mercado internacional cuando no hay libertad de acceso a todos los mercados. Y hemos dicho que respaldamos la posición de los Estados Unidos en defender su industria del acero, pero eso tenemos que hacer cada uno de nosotros con lo nuestro. No le podemos admitir a Estados Unidos que nos venga a tocar una campana y nos predique la apertura de los mercados, los nuestros, mientras ellos cierran los suyos. Así no. Eso es lo que ellos mismos llaman el double standard, y nosotros no le podemos admitir esas dobles reglas. Una cosa para ellos y otra cosa para nosotros. Si vamos a jugar con las mismas reglas para todo el mundo. Tenemos que dar también hacernos eco de dos muertes lamentables. Una fue la de hoy en la mañana, para nuestra sorpresa, en la ciudad de Cleveland, la esposa de nuestro amigo, el licenciado Melcíades Mesa, compañero del directorio de Unión Nacionalista, la señora Alma Rodríguez Marra de Mesa. Doña Alma es una persona encantadora, que hasta hace muy pocos días estaba en vida, pero así estamos, esa es la vida. Hoy estamos y mañana no estamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que se le olvida eso. Le damos el pésame pues al amigo Melcíades y a toda su familia, pues son troncos de una familia muy honorable y reconocida de esta ciudad. Entonces, también tenemos la muerte del ingeniero Tancredo Aybar Castellano. Tancredo Aybar, yo lo recuerdo, a pesar de que era ingeniero y fue síndico de la capital. Y yo recuerdo cuando, estando yo como encargado de la sección de construcción en obras públicas, me tocó supervisar algunos trabajos que le habían sido otorgados a él. Cuando se estaba construyendo el ensanche Luperón, que se hicieron 1000 casas, era la primera vez que se hacía una cosa de aquella magnitud, donde el gobierno hacía una inversión de esa naturaleza y de esa magnitud. Y a él recuerdo que le habían asignado 100 casas, y a Silvestrico Aybar, mi compañero de la universidad, que era su sobrino, ¿no? Sí, hijo de un hermano de don Silvestre, que también le habían asignado 100 casas. Y entonces, bueno, pues me tocó supervisarle en esa labor de él como ingeniero. Pero realmente yo lo recuerdo y lo voy a recordar siempre como deportista. Porque no puedo olvidar que él me llevaba varios años, desde luego, un muchachón, allá en Gascue, cuando se hacían aquellas carreras de bicicleta, Tancredo Aybar era el campeón. Y nosotros lo veíamos pasar, nos lineábamos en las aceras a ver pasar a los ciclistas. Y él fue el campeón casi permanente de todos esos torneos. También lo recordamos en la cancha de tenis del Golfito, cuando ahí también se desplegaba, y también en el tenis club, como campeón de tenis que fue. Ese era realmente, ver jugar a Tancredo Aybar era una experiencia. Y nosotros le admiramos mucho por su trayectoria como deportista. Yo creo que así lo deben recordar la mayoría de los dominicanos. No, y lo recordamos también muy, pero muy gratamente, todos los fanáticos del deporte rey del país, que es el béisbol, uno de los grandes dirigentes deportistas del país, y fue por muchos años uno del dirigente más destacado, más conspicuo del equipo Licey, y el hombre que inventó el macuto para recoger el dinero
para que el Licey pudiera llegar a jugar béisbol en el estadio Quiqueya. Sí. El ingeniero Tancredo Aybar era un hombre de mucha creatividad. Junto con Huichi García Saleta también tuvo la iniciativa del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y de proteger esa área contra las invasiones de esos fascinerosos que siempre buscando espacio para ocupar, que no son de ellos. Y ahí está el Centro Olímpico como una realidad. Eso fue también una idea del ingeniero Tancredo Aybar. Ahora, lo del Centro Olímpico yo creo que hay que darle un lugar preeminente a Huichi. Sí, indudablemente. Porque Huichi yo lo recuerdo como la pieza fundamental. Ese era el caballo de batalla. Esa idea, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comentar la reunión de la CIP. Hay varios titulares. Presidente Clinton, la prensa libre garantiza la democracia, dice el presidente Clinton. También dice el presidente Hipólito Mejía, la libertad de prensa no debe tener límites ni barreras. Y dice también, mejor regulación de la prensa es la que ella se autoimpone. Y el presidente también dice que explica el derecho a disentir de los medios. Trató de explicarlos. Antonio Emilio Ornes advierte a medios a no caer en la autocensura, que es precisamente lo que estaba diciendo el presidente anteriormente. Clinton defiende el libre acceso a la información y el derecho al error. Errarum humanum est, dijo Tito Livio. Yo quisiera aprovechar que están batiendo estos conceptos de libertades para poner un poco de jerarquía en el asunto. Porque la libertad de prensa, indudablemente, como lo acaba de reconocer el expresidente Clinton, que es un pilar de la democracia, del ejercicio de la democracia. Pero la pieza fundamental es el derecho del ciudadano a estar informado para que su libertad, que es esencial también a la democracia, pueda ser ejercida con el criterio del conocedor de lo que está aconteciendo. Es decir, para que un ciudadano pueda ser un ciudadano consciente, una pieza realmente fundamental en el funcionamiento de la democracia, el ciudadano tiene que estar enterado. Y ahí es donde la prensa juega el papel de informar. Por eso, la Constitución de la República le garantiza el acceso a los medios, es decir, el acceso a los acontecimientos y también a cualquier departamento del gobierno a indagar y a preguntar. ¿Para qué? Para informar la verdad a la ciudadanía. Porque solamente a través de la información veraz de la prensa puede el ciudadano estar informado. Porque si el ciudadano no está informado, entonces no puede ejercer a cabalidad su responsabilidad como tal. No le puede tomar cuenta al gobierno de aquellas cosas que esté haciendo mal, como tampoco puede apoyarle en aquellas cosas que esté haciendo bien, si la ignora. Entonces la función de la prensa es informar a la ciudadanía. Y la parte fundamental del ejercicio de la democracia reside en la libertad del ciudadano de poder expresar su pensamiento, de disentir el ciudadano, porque cuando la prensa tiene el derecho de disentir es porque también tiene el derecho de opinar. Que veo que el presidente ha sido sumamente sensitivo a aquellas posiciones de la prensa que no concuerdan con sus criterios, y él ha respondido siempre de una manera destemplada y además desconsiderada. Aquí dan, para tener un ejemplo, el presidente dice, Hipólito Mejía aclaró que en un sistema democrático como el que vive el país no le es difícil el trato con la prensa, pero que tampoco significa nada malo disentir de lo que opinan los medios en determinados momentos. O sea, que el presidente disienta de lo que dicen los medios. Bueno, nadie ha dicho que eso está mal. El presidente tiene derecho a su criterio, como tienen los medios derecho a no coincidir con el presidente. Lo que preocupa es la percepción que tiene el presidente de lo que es esa relación. Oigan lo que dice. Al responder una pregunta sobre cuán difícil ha sido su manejo con la prensa, Mejía respondió, no, todo lo contrario. Tú sabes que yo iba a ser periodista. Bueno, eso no lo sabíamos. Sabíamos que él dijo que había querido ser militar, ¿no? Pero ahora descubrimos que él quiso en algún momento ser periodista.
Lo único es que ustedes no entienden muchas veces que yo pueda decirle a ustedes, a Bernardo, por ejemplo, se está refiriendo a Bernardo Vega, el director del Caribe, cuando hace sus travesuras, de que yo no estoy de acuerdo. Bueno, es que lo que el presidente llama las travesuras de Bernardo, persona que todo el mundo sabe que no es santo de mi devoción, desde que pasó por el Banco Central e hizo el desastre que hizo en perjuicio del pueblo dominicano, cosas de las cuales él no ha respondido nunca, porque nadie lo ha sentado en un banquillo para que responda. Pero es ahora el director del Caribe, y desde ese periódico tiene el derecho de cuestionar las actividades del gobierno, y el gobierno está en la obligación de explicitar lo que hace, que es el problema que tiene ahora con el señor Camilo, a quien nosotros hemos respaldado en su derecho de averiguar qué hace el gobierno con los fondos, e incluso de opinar que si ese destino que se ha informado que se está dando a los recursos está o no está en el marco de lo que está estipulado en la legislación que aprobó la emisión de los bonos soberanos y el uso de los recursos. Bueno, pues eso es su derecho. Y ya le hemos dicho al gobierno muchísimas veces, no, si él está diciendo disparate, bueno, aplástelo con la verdad. Publíquele en espacio pagado lo que se está haciendo con los recursos y póngale al lado el texto de la legislación para que todo el mundo pueda ver con sus propios ojos si el gobierno tiene la razón, y si tiene la razón, entonces usted ha desautorizado completamente las denuncias del señor Camilo, que todo el mundo sabe que es PLDista. Pero mientras tanto, él tiene el derecho de que se le explique, pero el gobierno está a la hora que no ha dado esa explicación. Entonces, en la medida en que no lo hace, pues así mismo abre el campo a la crítica y a que se le siga demandando que diga cómo se están usando los fondos. Entonces, oigan esto. Dice, Hipólito retomó su estilo característico y en tono de broma llamó pelafustán a cualquier periodista que diga o escriba sobre un tema que no comparta, pero que el comunicador quiera obligarlo a que lo acepte. O sea que él entiende que si alguien escribe con un criterio que es distinto al de él, lo está tratando de obligar a que él lo acepte. No, yo creo que sencillamente le están diciendo que hay un criterio diferente, distinto al de él. Pero eso tampoco le da al presidente el derecho de llamarle pelafustán a quien está haciendo uso de su derecho de disentir de él. Y termina diciendo, ¿por qué yo tengo que estar de acuerdo con lo que diga un pelafustán de eso? Si no es verdad, los refuto. Si es verdad, lo agradezco. Pero resulta ser que si es verdad, parece ser que si está de acuerdo con él, entonces lo agradece. Pero si no está de acuerdo con él, no es verdad, y entonces él lo refuta. Entonces yo creo que el presidente está confundido y está actuando de esa manera, partiendo de esa confusión, y eso definitivamente no refleja que él tenga un cabal entendimiento del asunto de las libertades públicas, que eso es algo grave. ¿Por qué? Porque la democracia se funda en el cabal cumplimiento del derecho de los ciudadanos a disentir, como disentimos nosotros. Y eso tiene algo que ver con las relaciones personales o de otro índole, en absoluto. El background, o como dicen los antecedentes de las relaciones entre el presidente y nosotros particularmente, es de amistad. Pero yo no puedo pasarme 4 años combatiendo la política neoliberal y todas las cosas que hizo el gobierno de Leonel Fernández, y cuando llegue Hipólito Mejía, entonces aplaudírsela porque lo está haciendo Hipólito Mejía. No, tengo que ser coherente con la posición objetiva de que eso que hizo el gobierno de Leonel Fernández estaba mal. Y por tanto, si se sigue haciendo ahora, está mal. No puede estar bien ahora, ¿no? Entonces, eso es nuestro derecho a disentir de lo que hace el presidente de la República, que él tiene que respetar para que podamos convivir en democracia, ¿verdad? Entonces, desearíamos que él tuviera una comprensión más cabal de eso y que al pueblo dominicano entienda que tiene que hacer respetar sus derechos constitucionales del acceso a los medios y además, oigan esto, de su derecho a expresarse. La libre expresión del pensamiento. Porque resulta ser que hay una tendencia en esta sociedad dominicana a concentrar los medios en pocas manos.
con lo cual se está creando un oligopolio de opinión, que eso no lo ha denunciado el presidente de la República, pero lo estamos denunciando nosotros. Es decir, hay unas cuantas personas, y no tenemos empacho en decirlo, por ejemplo, Pepín Corripi, nuestro amigo, somos amigos de hace muchísimos años, desde allá del Emilio Prudón. Pero es una realidad que Pepín tiene una serie de medios a su disposición. Eso no es saludable para el país. Lo mismo está pasando con Bay Figueroa ahora, más recientemente, el hijo de nuestro amigo, Ramoncito Bay Romano. Entonces, esa concentración de medios, y ahora está en lo mismo el Banco Popular, ¿no? Está siguiendo el modelo. Un poco retrasado, pero viene ahí atrás con todo el poder económico que tiene, consolidando también un núcleo de medios a su disposición. Pero todo eso tiene objetivos políticos, ¿eh? No crean que es otra cosa. Eso es para condicionar el ejercicio de la democracia política en este país. Y eso es malo para la democracia política, porque eso significa que para usted presentarse como una opción distinta al pueblo dominicano, usted tiene que estar apadrinado por uno de esos consorcios de opinión. O si no, usted no va a ninguna parte, porque si usted trata de pagarlo de su bolsillo, usted va a hipotecar hasta la 15ª generación de su familia, para que cuando usted se muera todavía sus hijos y sus descendientes estén pagando la cuenta de esa campaña. Ese acondicionamiento económico de las campañas políticas es mortal por necesidad para el ejercicio de la democracia en la República Dominicana. Y si aquí existiera justicia, que no existe porque comenzamos por no tener Suprema Corte de Justicia, entonces pudiéramos hacer valer la inconstitucionalidad de esa concentración de los medios. Que poniendo el ejemplo que decíamos ayer, si estuviéramos en los Estados Unidos, allá no se lo permiten. A pesar de que últimamente se han producido algunos... Se ha relajado bastante. No sé qué está pasando en la Suprema Corte, quizás son las designaciones de Bush. Precisamente, la tendencia muy conservadora. Parece como que la interpretación del concepto monopólico ha sufrido una transformación allá en los Estados Unidos. Pero nosotros tenemos que aspirar a que la sociedad dominicana tenga un aparato que administre la justicia y que preserve el Estado de Derecho. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Vamos a ver ahora los titulares de los Juegos Panamericanos. Esos titulares, sí, muy interesantes. Medallas no le preocupan al presidente Mejía. Dijo no importarle las medallas que pueda ganar el país en ese evento, porque esa parte no es responsabilidad suya. Errado. Dice también que vamos a montar los Panam. Sobre las instalaciones se expresó de la siguiente manera: que con juego o sin ellos se harán las instalaciones. Bueno, eso quiso decir por la eventualidad de que Vázquez Raña allá en su encuentro surja cualquier diferendo. Sí, ¿no? Entrega de fondo no es sinónimo de agilización de las obras de Panam. En muchas instalaciones no se han reiniciado los trabajos todavía. Bueno, aquí hay dos conceptos que nos preocupan. Sí. El primer concepto es cuando él dice que no le preocupa o no le importa las medallas que pueda ganar el país en ese evento, porque esa parte no es responsabilidad suya. Bueno, si los atletas dominicanos no ganan las medallas de oro, de plata o de bronce, en fin, que aspira toda representación deportiva que participa en un torneo de esta naturaleza, bueno, pues obvio que no es responsabilidad del presidente de la República, pero sí es de su interés que el país, que se ha echado encima la responsabilidad de esta tremenda inversión en un momento en que su economía no está preparada para eso, cosa con la que estamos totalmente en desacuerdo, pues sí haga un buen papel. Entonces no es posible que nosotros hagamos toda esta inversión, que venga muchísima gente de fuera, para ver a los atletas dominicanos hacer un papel triste. Bueno, eso debería estarle mortificando al presidente, porque sería un escenario
que en cierta forma estaría vacío. Bueno, estaría vacío incluso de la concurrencia de mucha gente en este país que está diciendo que no cree en los benditos juegos, no los quiere. Lo que significa que muchos de esas graderías estarían vacías. Alguien dijo que 9 de cada 10. Bueno, ahora dicen en otra encuesta que sale hoy que el 55% de los dominicanos está en contra de los juegos. Ah, bueno. Y que el 45% sí. Bueno. Pero bueno, queríamos comentar eso, que entendemos que el presidente no se puede desprender de la preocupación de que hagamos un mal papel. Porque entre que ganemos muchas medallas y entre que en el otro extremo hagamos un mal papel porque no estamos preparados, porque nadie se está ocupando de eso, todo el mundo está concentrado en los contratos, ¿verdad? ¿Por qué será? Entonces, el otro concepto que no nos gusta es cuando él dice que con juegos o sin ellos se harán las instalaciones. Porque en este momento, y hay unas expresiones sumamente desajustadas de un señor ahí, que yo no sé si eso no es pariente del titular de Obras Públicas, porque tiene el mismo apellido, señor Vargas. Le dice abusador y envidioso a Vázquez Raña. Mire ese titular. Lo acusa de querer quitar la sede del PANAM a República Dominicana. Bueno, con ese tipo de diplomacia deportiva, yo creo que no estamos buscando que nos traten bien, ¿verdad? Porque cuando le muestren ese titular allá, como seguramente que se lo van a mostrar al señor Vázquez Raña, si tenía alguna predisposición, se le va a profundizar. Yo no digo que él no la tenga y que México no haya tenido desde el principio el propósito o la aspiración de ser la sede. Lo que estamos diciendo es que esa no es la forma. Porque así ya nos pasó con el asunto de las relaciones de nuestro canciller con la embajadora de México aquí, nada menos que una dama, ¿eh? Y el señor canciller nuestro se permitió una serie de criterios destemplados con relación a la representación diplomática de México en el país, olvidándose que estaba hablando de una dama. Yo no sé cómo le pasó eso a Hugo Tolentino, pero así fue. Y eso fue en el medio de la disputa por la bendita sillita aquella en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nosotros siempre cuestionamos, bueno, ¿y qué buscamos nosotros sentados ahí? Entonces, en un momento en que el mundo hace crisis, le decíamos nosotros al presidente y se lo ratificamos, presidente, asegurémonos las fuentes de suministro del petróleo, sin el cual la economía se detiene. Y vamos pensando en una involución de la economía, porque en la medida en que el mundo se vaya descomponiendo, tenemos que pensar en autoabastecernos. Y necesitamos tener lo que no tenemos, que es el petróleo, porque si hay petróleo en el suelo dominicano o en el subsuelo dominicano, todavía no lo hemos descubierto. Entonces vamos a garantizar nuestro suministro. ¿Cuál es nuestro suministro? Bueno, México y Venezuela hasta ahora a través del Acuerdo de San José y el Acuerdo de Caracas. Ahora se ha mencionado en una gestión reciente del secretario de Industria y Comercio un trato similar con Trinidad y Tobago, que dijimos que nosotros apoyábamos en la medida en que se enmarque más o menos en los términos del Acuerdo de San José. Pero también queda Colombia. Colombia tiene petróleo. Lo que pasa es que algo pasó, en que en algún momento al principio, cuando se anunciaron los descubrimientos de nuevos yacimientos petroleros en Colombia, que junto con su enorme patrimonio minero de carbón, le convierte en una potencia energética en el área del Caribe, se mencionó integrar a Colombia al Acuerdo de San José y de repente eso se cayó. Y no sabemos qué pasó, pero no se ha vuelto a hablar de eso. A lo mejor se le cogió miedo a la situación de descomposición política de Colombia, a lo mejor, pero no sabemos si hay alguna otra consideración. Pero eso no quita que Colombia es otra fuente de suministro, que además es importante para nosotros, porque nosotros debemos consumir carbón. Nos da 1 kilo de energía eléctrica más barato que todo lo demás, guardando desde luego las previsiones de tipo ambiental necesarias para no contaminar, porque todo se puede con la técnica. ¿Qué hemos hecho? Hemos garantizado, hemos estado trabajando para garantizar el suministro. No. Ahora mismo se ha permitido al presidente en La Romana una declaración que a nosotros nos lució imprudente y además poco consecuente con el vínculo que hasta ahora habían mostrado
las relaciones de él con el presidente venezolano, que fue que lo criticó abiertamente en un escenario donde ya Chávez había sido objeto de crítica de la CIP, que lo había criticado antes de este evento en Santo Domingo. Y entonces ahora viene el señor Clinton, le dejó caer su pedacito también a Chávez en su intervención, pero no le luce a la República Dominicana ni a su mandatario, el presidente Mejía, sumarse a esas críticas, y menos de una manera pública. De modo que estamos mal desde el punto de vista de la visión estratégica de los intereses dominicanos, que es asegurar el suministro. Tenemos que trabajar en esa dirección, Tenemos que estar seguros. No podemos tampoco soltar un suministro sin asegurarnos del otro. Es como si usted está subiendo una escalera. Cuando usted está agarrando los peldaños, usted no puede soltar un peldaño hasta que no tenga agarrado el otro, porque si no usted se cae. Entonces nosotros en este momento, en la situación en que está el mundo, tenemos que buscar garantía del suministro. Y en adición a eso, que sea en unos precios razonables para una economía pobre como la nuestra. Aunque nosotros vivimos haciendo disparates y todo el mundo piensa que hemos descubierto, sabe Dios qué cosa, ¿no? Para venir a llevarse. Pero volviendo a lo deportivo, arquitecto, yo quisiera hacer esta acotación de estos dos conceptos que el presidente ha expresado. Dice que primero, porque esa parte no es su responsabilidad, la responsabilidad del desarrollo deportivo de los atletas, que es la parte más importante. Y por otro lado dice también que con juegos o sin ellos las obras van a continuar, van a seguir. Entonces ya ahí esas expresiones lo hacen absolutamente congruente con el enfoque que han tenido los que han puesto en marcha esta aventura de los Juegos Panamericanos. El Comité Olímpico, el doctor Puello, etcétera, José Joaquín y su grupo. Porque en ello ha primado siempre la idea de que las obras son lo que importa. Los atletas no cuentan. La villa, como dice alguien por ahí, y nada de los atletas. Los atletas no hay para ellos. Y estas expresiones, pues, se conjugan con esa forma de pensar. ¿Y qué ha pasado con todas las instalaciones que hemos construido en el pasado aquí para hacer eventos? Esas disques se están reacondicionando. ¿Dónde están las instalaciones de Barahona? Hecha pedazos. ¿Y dónde está la de La Vega? Barranquita, allá en Santiago. ¿Y la de La también Vega? Hecha pedazos. ¿Y la de Barranquita? ¿Y por qué? Gastar. Invertir. Porque estamos dándole prioridad a las instalaciones para producir durante unos días un evento totalmente artificial, porque estamos descuidando lo fundamental. La actividad deportiva que nace en las escuelas, eso de la educación física hay que pasárselo otra vez a la Secretaría de Educación. Sí. ¿Para qué? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la escuela normal, nosotros y en la primaria teníamos que ir ahí a hacer ejercicios y hacer una serie de gimnasia, y había una casa en la Arzobispo Noel habilitada con toda una serie de instalaciones, y allí nosotros teníamos un profesor de cultura física. Bueno, ¿y qué ha pasado con todo eso? No, porque hay que sacarlo, y lo han metido en deporte, y la gente de deporte está en otra cosa, entonces está descuidando la educación física, y entonces no se está nutriendo desde su base de donde sale el material humano para que aquí haya deporte en la República Dominicana. Entonces ese es el problema, creo yo, ¿no? No, claro, y fundamental. Por eso hacemos todos los papeles ridículos que siempre hacemos cada vez que salimos del país, en su mayoría. No, pero además, ¿cómo vamos a seguir gastando dinero en lo que no es? Para que lo dejemos abandonado tan pronto el evento termina. Ahora yo me acabo de enterar que la mayor parte de las instalaciones del Centro Olímpico Dominicano no sirven. Hecha papilla. Que no están de acuerdo a las especificaciones del evento. O sea, se había formado el criterio de que como teníamos esas instalaciones, las podíamos usar, pero resulta que no reúnen las condiciones, comenzando por la Naranja, que hay que ponerle aire acondicionado, como hay que ponerle aire acondicionado también al Coliseo de Boxeo. Y ahí hay una queja de que no se ha hecho nada con eso. Y la misma declaración que hace el delegado dominicano es una confesión de que hubo retraso en eso, ¿verdad?
entonces no puede reclamar nada al otro que desde allá está diciendo usted está retrasado. Para entonces Porque- decirle lo que le dicen, abusadores, decirle. qué sé yo qué. No, él O sea, está así no se reclamando puede. lo que son sus estándares. Bien. El Vamos mundo al a- revés. sí. De eso era que estábamos hablando. Ah, del mundo al revés. sí. Digo, de este país. Adiós de este país. Nosotros al revés. somos parte de ese mundo al al revés. Vamos a leerle por lo menos dos de las más importantes de las clasificaciones o categorizaciones que ha hecho el gran analista Eduardo Galeano, que me extraña que lo haya recogido nada menos que el Petroleum World, que ya dijimos que es una subsidiaria de Dow Jones con sede en Caracas. Pero ellos lo publicaron y nosotros lo tradujimos para facilitar su expresión. Muchas gracias. Caracas, marzo 17, 2002. A pesar del número de terroristas que nacen regularmente en sus sagradas arenas, Arabia Saudita es el principal bastión de Occidente en el Oriente Medio. En una monarquía democrática, Es una monarquía democrática. Le vende a Estados Unidos 1,5 millones de barriles de petróleo por día a bajos precios y gasta $10 millones al día en armas norteamericanas de altos precios. Vende a bajo, compra de alto. Es una monarquía que cree en la libertad, prohíbe a los partidos políticos y sindicatos, decapita y mutila a sus prisioneros o A los talibán e impide a las mujeres manejar o viajar sin el permiso de su padre o de su hermano. Eso es democracia. Desde el año 2000, Arabia Saudita ha sido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos dicho que el aliado principal que ha tenido, no solamente Estados Unidos, sino el Occidente, en la OPEP, ha sido siempre Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque primero tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Ese es el mercado petrolero del lado de la oferta, Arabia Saudita. Pero además, porque siempre ha tirado al mercado más de lo que ha sido su cuota. O sea, sistemáticamente, cuando se asignan y reparten las cuotas en la OPEP, en las reuniones, Arabia Saudita siempre ha tirado al mercado más petróleo del que le ha sido asignado, con lo cual ayuda a deprimir los precios. Bueno, ese es el mismo aliado que hasta ahora ha estado disgustando a Estados Unidos. Y lo está pellicando, le está poniendo alfilercito. Parte 2. Este reconocimiento internacional de las brillantes virtudes de Arabia Saudita, que hace tanto por los derechos humanos de sus 5.000 príncipes, me lleva a proponer otros reconocimientos para la misma Arabia Saudita. No. Comencemos. No, a otros. Sí. Comencemos por otorgar a la Copa Mundial en Democracia Representativa a la compañía petrolera norteamericana Unocal. Antes de conseguir su presente trabajo como presidente de Afganistán, el elegante Hamid Karzai trabajó para esta firma, como lo hizo también Salmai Khalilzad, el emisario de Washington al nuevo gobierno de Kabul, Afganistán. La lluvia de misiles que expulsó a los talibanes ha abierto el camino a la democracia representativa para que los representantes de Unocal, que están ya muy ocupados armando sus planes para llevar a cabo su antiguo y favorito proyecto, un gasoducto a través de Afganistán que llevaría el gas al mar Caspio, Del mar Caspio al oeste por vía del mar de Arabia. El campo, Entonces, vamos a leer el 3 y dejémoslo ahí por el momento. el campo de competidores para el Premio Latinoamericano de Manos Limpias, yo he oído esa frase antes, Sí. está congestionado. No te acuerdas del saludo aquel. Y te dije que yo le he oído antes. Sería una competencia reñida, dado el número de líderes que ha dado un palo en la lotería de privatizaciones de años recientes. Ahí tenemos a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente mexicano, que se ganó el apodo de El Señor 15%. Carlos Menem, expresidente de Argentina, creó una oficina de asuntos especiales, solamente para el cobro de sus comisiones. El hijo del presidente ecuatoriano Abdalá Bucarán organizó una fiesta para celebrar su primer millón. Los fondos que se encontraron en una de las cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos, mano derecha del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, serían suficientes para construir 500 escuelas,
Y de Arnoldo Alemán salió ahora mismo hoy algo sobre él, se escapó hacia Grecia. Se le olvidó decir al señor Galeano ahí que Vladimiro Montesino está sindicado como un agente de la CIA. Ese pedacito. Ligado al narcotráfico. Y que de Arnoldo Alemán, quien valía literalmente su peso en oro, porque es gordito, pesa como 320 libras, como alcalde de Managua y presidente de Nicaragua, él incrementó su fortuna de 26 mil pesos, $26,000 a 250 millones de dólares, de acuerdo a su embajador ante la Unión Europea, quien está muy familiarizado con los negocios del señor Alemán. Fue para esto que Ronald Reagan arrastró uno de los más pobres países del mundo a una sangrienta guerra a todo dar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí las reflexiones de Eduardo Galeano, reproducidas por petroleumworld.com, porque creemos que tiene mucho interés, aparte de su forma humorística de decir las cosas, las informaciones que da. Mire cómo dice que el asunto de Afganistán está en manos de una compañía y su proyecto de meter un gasoducto que se llama la compañía UNOCAL, y que tanto el presidente de Afganistán como el delegado que tiene acreditado de Estados Unidos allí, ambos trabajaban para esa empresa. Entonces así no se puede, definitivamente no se puede mezclar la lucha por la libertad con los intereses de la gente. Estamos luchando contra los terroristas, arquitecto. Por eso es que el subsiguiente título de nuestra agenda encaja mucho con lo que acabamos de leer. Que dice, es corrupción. Juez le otorga fianza a Diandino, Lizardo y NG Cortiña. Bello Rosa amenaza con dejar el cargo. Conflicto impide excarcelación de exfuncionarios PLDistas. Abren otro caso contra Diandino. Bueno, ahí ustedes saben que se estaba luchando de parte de los que están encarcelados, que son exfuncionarios de alto nivel del gobierno de Leonel Fernández, por el expediente que se llama PEME, ¿verdad? Fueron excarcelados, se les otorgó la fianza y entonces ahora Bello Rosa dice que amenaza con dejar el cargo. Bueno, el amigo Virgilio Bello Rosa hace mucho que está dejando caer su descontento o inconformidad con la forma en que está desempeñando su cargo, o sea, las condicionalidades que él tiene para desempeñar su cargo, pues ya hemos dicho aquí públicamente que estamos muy inconformes, porque cuando tocamos su puerta con el abuso que nos hizo de Sur ahí a los condóminos del condominio del embajador, no nos respondió. Nosotros le dijimos, aquí está esta gente violando la ley dominicana, mándenos la fuerza pública porque nosotros nos estamos oponiendo a que vengan a ponernos estos contadores, que de acuerdo con la ley dominicana no se pueden instalar en el país. No nos respondió. Hizo una reunioncita ahí con un ayudante, una cosa, y ahí se disolvió todo. No respondió Bello Rosa. Y así no puede caminar la cosa, amigo Bello Rosa. Entonces ahora le hacen otro expediente a Diandino. Resulta que Diandino tiene muchos expedientes. Y ahora despertó otro expediente. Pero yo quiero decirle que todavía no le han pisado el callo verdaderamente doloroso, que es el de las cosas que él hizo cuando era secretario de Obras Públicas. Oigan esto. Dice, el exfuncionario PLDista compareció ayer ante un juzgado acusado de estafa en la compra de una flotilla de autobuses de la OMSA. O sea, todavía estamos en el periodo de la vida de Diandino, de cuando él era secretario administrativo de la presidencia. No hemos pasado. O sea, el expediente de PEME y este que le han sacado ahora son correspondientes al periodo en que él fungió como secretario administrativo de la presidencia del gobierno de Leonel Fernández. Pero todo lo que él hizo como secretario de Obras Públicas todavía anda por ahí pendiente. No se ha conocido el primer expediente. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque el actual secretario se dice, muy buena fuente, que está vinculado no solamente por relaciones de amistad, sino por otro tipo de relaciones con el señor Diandino Peña, y así no se puede. O sea que no es una casualidad que de la gestión del señor Vargas Maldonado no haya salido un papelito
quejándose de la actuación de su antecesor. Pero bueno, eso se da también hasta un día. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos de Leopoldo Espellananita y Roger Ogando.